empezar a grabar. Y entonces, si quiere, nos iniciamos en una oración, ¿les parece? Claro que sí. Padre Santo, Señor, gracias porque estamos reunidos en tu nombre, Señor, que sabemos que tú estás aquí en medio nuestro, Señor, sabemos que tu palabra eh, nos transforma, nos cambia, Señor, y por eso que estamos buscándote a ti, Señor. Queremos conocerte más a ti, Señor, y queremos conocer más de lo que has hecho por nosotros, Señor, para entender y saber cómo relacionarnos mejor contigo, Señor. Te pido que nos bendigas, Señor, que nos abras el entendimiento para que podamos entender toda la revelación que tienes para nosotros hoy, Señor, y que nos ayudes siempre en todo lo que estamos emprendiendo, Señor. Bendice a la casa de Javier y Mari, Señor, que hoy no pueden reunirse con nosotros, Señor, pero que están disfrutando con su familia, Señor. Bendícelos y prospéralos todo lo que ellos hacen. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Sí. Ujú. ¿Qué les ha parecido esta segunda semana de libro de Josué? Ay, muy bonito, pero te soy sincera, y para aprenderse ese montón de nombres ya yo no estoy para eso. Sí. Yo estoy entusiasmada, me meto al mapa a buscar cosas y ni encuentro. No, yo también, pero ¿sabes qué es lo que pasa? A mí me parece que ese mapita está como movido, entonces hay letras donde no puedes leer bien, entonces no sabe uno. Sí, Sí, no, ajá. el mapa nos lo ayuda a uno mucho como a ubicarse Ajá, y dónde está el mar y dónde está el río, el lago y dónde ajá. está el río y todas esas cosas, entonces lo ubican un poquito. Pero si se acuerdan el video, el primer video que les pasé sobre el estudio del libro de Josué, decía que esta tercera parte era un tanto aburrida por eso, porque la gente se pierde entre tanta cosa, ¿verdad? Pero es muy interesante cómo entender un poquito, y lo que vamos a hacer hoy es un poquito de entender la historia para después ubicarnos en el lugar geográfico, porque es muy interesante saber que Claro. Abraham estuvo en este lugar y después Josué, es lo que estamos leyendo, y que Jesús también estuvieron todos ahí. Y entonces, como digo yo siempre, las películas de Semana Santa todos visten igual, entonces se nos olvida de que son etapas y épocas diferentes, pero son muchos años entre Abraham, por ejemplo, Josué y Claro. Jesús. Y como que nos ubicamos un poquillo, o nos cuesta ubicarnos un poquillo por eso. Pero entender, por ejemplo, que por donde anduvo Josué, que estuvo en Betel, por ejemplo, Jacob, ahora vamos a ver que Jacob estuvo en Betel y que después Jesús nació ahí en Belén, entonces uno dice, qué interesante entender que ese lugar es importante para Dios y todas las cosas que ahí suceden. Betel es lo mismo que Belén, Belén. Ah, exacto. Betel, ya aprendimos algo nuevo. Una cosita que entonces Abraham es el papá de los, bueno, de las 12 tribus. Ahora vamos a estudiar Ajá. precisamente eso, los patriarcas, y entonces vamos a leer toda esa Ujú, parte. ¿Está bien? ujú. Entonces, no se me adelante, doña Ana. Seguro ahora como he estado enferma tiene más tiempo. Ya está después de la charla. Sí, sí, sí. Ok. Entonces, bueno, lo que vamos a ver hoy es un poquillo del contexto que nos lleva a esta historia y a entender un poco la idea de las 12 tribus de Israel y cómo es que se formaron esas 12 tribus, qué significan y como les he dicho, ¿verdad? Lo más importante es qué es de esa historia que estamos leyendo ahora, qué hay para mí, qué es como lo puedo llevar yo a mi vida actual, ¿verdad? Y no es una historia que es interesante conocer, sino es una historia que tiene que ver con mi historia, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que vamos a ver un poquito. Entonces, Ok. ¿quién soy yo en la historia? Es ¿cómo se llama el estudio de hoy? Y es sobre esta tercera parte del libro de Josué. Entonces, vámonos un poquito para atrás, para el Génesis. Y el Génesis es un libro muy interesante, es el primer libro de la Biblia,
Y es interesante porque nos habla de cómo, primero que nada, cómo se creó la tierra. Entonces es muy lindo de ver cómo Dios separó el agua de la tierra, cómo separó el día de la noche, cómo creó al hombre, cómo creó a la mujer, Adán y Eva, y toda esa historia que está ahí. Y después empieza a hablar de los patriarcas. Los patriarcas son la línea genealógica de Jesús. Entonces, el primer personaje que se habla de los patriarcas es Abraham, que es el padre de la fe. Abraham vivía ahí por la zona de Canaán, donde después es la tierra prometida. Y Dios le hace una promesa a Abraham, una promesa muy específica y algo que era totalmente, no era algo cotidiano. Le dice, váyase de su tierra y váyase de su familia, y lo que usted se va a ir ahí, yo lo voy a bendecir. El irse de su tierra y el irse de su familia significaba quedarse sin nada, porque no habían bancos, no habían bodegas, no habían todo ese tipo de cosas. Entonces él se iba con una mano atrás y otra adelante, tal vez con un poco de ganado o algo así que le daban, pero él se iba totalmente de ahí. Entonces es un camino de fe. Y es muy interesante porque Abraham, como es el patriarca, la Biblia no estaba escrita. Entonces, no hay como un punto de referencia para Abraham de quién es Dios, qué es lo que hace Dios y cómo actúa Dios. Para nosotros es un poco más fácil porque uno lee las historias y dice, mira, Dios bendijo a Abraham donde quiera que fuera, y entonces ahora el mismo Dios, hoy, ayer, hoy y siempre, entonces me va a bendecir a mí donde quiera que yo vaya. ¿Pero por qué? Porque ya tenemos como una referencia. Para Abraham no, para Abraham todo era nuevo. Entonces por eso se llama el padre de la fe, porque tuvo fe simplemente porque creyó. Entonces por eso se habla del padre de la fe. Y es muy interesante, y ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, es el padre de la fe de muchas religiones, no solo de la religión cristiana y católica, sino es el padre de la fe de obviamente los judíos, pero también de los musulmanes, porque hay una historia ahí muy interesante que vamos a ver. Entonces, mami, si quiere leer Génesis 12, del 1 al 3. Yo los tengo aquí en esta la nueva traducción viviente, que es una traducción que es la que generalmente uso, me gusta mucho. Si quieren lo pueden ver en la Biblia de ustedes, ¿verdad? Como les quede mejor, ¿verdad? Yo los tengo aquí como para que sea más fácil encontrarlo. Pero tal vez sería bueno como apuntar los versículos y después los leen en las Biblias de ustedes para ver qué diferencias hay, y a veces uno entiende mejor unas versiones que otras. Pero bueno. Siga, ¿Génesis qué? Perdón. 12. Aquí está, 12, 13. Sí. Ahí está la pantallita que tiene Esteban. Génesis Sí, 12, sí. 1, 3. 12, 13. 12 Sí. del 1 al 3. 1 al 3. Ah, del 1 al 3, sí. Ya, ok. Sí. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendigan y el que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta es la promesa que le hace Dios primeramente a Abraham. Le Abraham dice, entonces es el primer profeta. el primer patriarca. El patriarca. Patriarca se llaman. Es el primer patriarca. Es el que inicia el linaje de los judíos y de la tribu de Israel. Es muy interesante porque... Perdón. Patriarca quiere decir que es el papá de todo, o sea, él es como la base y de ahí vinieron todos los demás. Entonces, el patriarca es que es el papá de todo lo que demás viene ahí para abajo. Entonces, Sí. le pide que deje su padre, que deje sus parientes y que se vaya a un lugar que le va a mostrar y que él lo va a bendecir. Lo va a bendecir con una tierra que va a ser una nación grande, y es muy interesante esta última parte. Y entendemos qué quiere decir el pueblo escogido por Dios, que se dice que Israel es el pueblo escogido por Dios. Dice, y será en ti benditas todas las familias de la tierra.
Dios escogió al pueblo de Israel para que del pueblo de Israel se bendijera toda la tierra. Entonces no es una bendición que el pueblo de Israel se la deja para ellos. No es que Dios me va a bendecir a mí, yo voy a tener muchos recursos económicos y yo voy a tener mucho conocimiento y me lo voy a dejar yo para mí mismo. No, el plan de Dios siempre era que por medio del pueblo de Israel sean benditas todas las familias de la tierra. Muy interesante porque cuando estaba estudiando para este estudio, para ver un poquito lo que teníamos aquí, me encontré un rabino que es colombiano, muy interesante, que tenía varios videos y él tenía muy claro esto. Y para los judíos todavía como no reconocen a Jesús, no reconocen al Mesías, ellos están todavía esperando el Mesías. Y entonces él comentaba que el Mesías, que él sentía que el Mesías no era una persona, no iba a ser una persona, sino más bien un movimiento social que iba a ser liderado por el pueblo de Israel, por los judíos, pero para bendecir toda la tierra. Entonces me llamó mucho la atención que para los judíos todavía tienen eso bien claro, que la bendición de Abraham no era para que él se engrandeciera, sino para que bendiga a toda la tierra. Efectivamente. Perdón, la bendición de Abraham. La bendición de Abraham y de todo el pueblo de Israel y de todos los judíos. Abraham no fue el que Dios le dijo, tendrás una tribu, tendrás una descendencia como las estrellas del cielo. Exactamente, sí. Ajá. Y entonces, ¿y Abraham con quién fue? ¿Cuál fue el primer hijo que tuvo Abraham? Espérese, aquí vamos poquito a poco, vamos estudiando todo. Mamita, no se me adelante. La idea de hoy es ver a Abraham, quién siguió después, quién siguió después, hasta llegar a la tribu de Israel, a las 12 tribus de Israel. Okay. Te doy permiso de que las regañes. Está bien. Entonces. Estoy muy emocionada. Entonces, muy importante, vean que Abraham es el nombre que tiene ahí sin la H, y después Dios le cambia el nombre a Abraham. Abraham tiene un significado, y los nombres para el pueblo de Israel son muy importantes. Abraham quiere decir el Señor me acompaña, y Abraham es padre de multitudes. Entonces, el cambio de nombre también significa un cambio de propósito y un cambio de mentalidad. Vamos a ver, a Abraham solo le cambió una H, ¿verdad? Hay otros cambios mucho más grandes en el cambio con respecto al cambio del nombre, ¿verdad? ¿Con la H qué significa? Padre de multitudes. ¿Padre? De multitudes. ¿Qué es eso que le dijo Dios? Que tu descendencia será como las estrellas del mar y como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Él estaba en un sueño, ¿verdad? Cuando Dios le habló que te vas a llamar Abraham, ¿no fue? No. Ahora vamos a ver cuando le cambien el nombre, pero él no estaba en sueños. Él, por lo menos la Biblia no dice que fueran sueños. Todavía no conocía de Dios él. Exactamente, sí. Él tenía Dios le hablaba y él conversaba con Dios. Ajá. ¿Ok? Entonces, muy importante también esta última parte. Bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan te maldeciré. Esa misma promesa o esa misma advertencia la tiene igual los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, los hijos de Israel y los cristianos y católicos, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante para nosotros que sabemos esto, no maldecir ni al pueblo de Israel, ni a los cristianos, ni a los católicos, ni a todos que conocen a Cristo, porque en el momento que nosotros los maldecimos, nos maldecimos nosotros mismos, ¿verdad? Esta misma bendición la recibe, o esta misma unción la recibe todo el pueblo de Israel. Todos los cristianos, en los cristianos estamos metidos todos. Sí, pero también hasta los musulmanes están metidos aquí. También es parte de la descendencia de Abraham. Entonces es muy importante cuidar lo que nos dice, lo que decimos, ¿verdad? Y a veces la gente habla como muy libremente, es que tal sacerdote no me gusta, es que él no sabe, y entonces no sabemos que estamos maldiciéndonos nosotros mismos, ¿verdad? Mejor no critiquemos a ningún servidor de Cristo, ¿verdad?
Claro, Ujú. claro. Ay, sí. Y después en Génesis, vamos a ver, toda esta historia está en Génesis, que es también un libro muy lindo de leerlo. Ahora en Génesis 13, del 14 al 16, doña Roxana, si quiere lo puede leer. Eh, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado, perdón, se había separado de él. Ay, pero espérate que no veo muy bien. Que se había separado de él. Ahora es. Alza ahora. Alza. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur. Ay, Dios mío. Es que no veo muy bien, Esteban. Está bien, si quiere le sigo yo leyendo. Ay, sí, porque lo veo muy, es que está muy chiquitica la letra. Ok, voy a poner letra más grande para la próxima. El oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Entonces, vean qué interesante, cuando Abraham recibe esta promesa o esta visión, él está en la tierra prometida, en Canaán. Y donde ahora estamos leyendo que Josué sacó a tal persona, ahí mismo físicamente estaba Abraham, porque le dice, ve hacia el norte, ve hacia el sur, al oriente, al occidente, todo esto se lo voy a dar a usted. Entonces, en Génesis están dándole la promesa y el cumplimiento de esa promesa es lo que estamos leyendo en el libro de Josué. Entonces, qué bonito ver el cumplimiento de la promesa desde muchísimos años antes de que Dios le había dado a Abraham, ¿verdad? Sí. Después de Abraham vino Isaac. Isaac, resulta que Abraham ya era bastante entrado en años y nada que tenía hijos. Dios le da esta promesa y nada que tenía hijos. Y entonces Abraham dice, no, aquí hay algo raro. Algo está pasando raro. Se junta con su esposa, con Sara, y empiezan a ver cómo resuelven el asunto. Y Sara dice, ya sé, voy a darle a mi criada para que tenga usted un hijo con mi criada y entonces va a ser criado como nuestro hijo. Y ahí estaba su descendencia. Entonces, de alguna manera, Sara y Abraham tratan de ayudarle a Dios y nace Ismael. Ismael es el primogénito de Abraham, pero no es el hijo de la promesa. Es una torta que se jalaron Abraham y Sara por querer ayudarle a Dios. Ismael, de ahí salen los musulmanes. Los musulmanes dicen, no, un momentico. La promesa de Abraham y la unción de Abraham está sobre el primogénito. Y el primogénito es Ismael. Entonces nosotros somos los hijos de la promesa, dicen los musulmanes. Y los judíos dicen, no, es Isaac, porque Isaac fue el que Dios le mandó. No, pero es el primogénito, no importa si fue con Sara o con la criada, pero entonces ahí es donde empiezan los primeros conflictos. Por eso es que los musulmanes también tienen a Abraham como el padre de la fe de ellos. ¿Por qué? Porque de ahí mismo vienen ellos. Interesante, sí. Isaac era el hijo favorito de Abraham. Bueno, fue el primer hijo que tuvo de la promesa y eran los ojos de Abraham. Y sucede algo totalmente extraño. Kenita, si quieres puedes leer ahí Génesis 22 del 1 al 2. Yo. Sí. Después de estos hechos, Dios quiso poner a prueba a Abraham, así que lo llamó Abraham. Y respondió Abraham, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, a Isaac, dirígete a la región de Moriah y una vez allí, ofrécemelo en el holocausto en un monte que yo te indicaré. O sea, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y que lo matara. Es de las cosas, bueno, como les dije, no había ninguna referencia de quién era Dios, qué es lo que hacía Dios.
de hecho, era una práctica relativamente común en la zona, sacrificar humanos y sacrificar niños. Se calcula que Isaac en este momento tenía alrededor de 25 años, o sea, no era un chiquito. Él ya sabía y estaba consciente cuando el papá lo iba a matar. O sea, es de las cosas más traumantes y yo por eso a Isaac es el único patriarca que no le cambian el nombre. Después de ese trauma de ver que el papá casi lo mata, yo creo que es suficiente para que Isaac, su vida fuera transformada. Porque ¿Y por qué perdón, por qué lo presentan, o sí, algunas veces lo presentan como si fuera niño? Yo toda la vida he creído que era un niño. Porque como en la Biblia está así, como que nació Isaac y después lo trataron de sacrificar, entonces como que mucha gente cree que es un niño, pero no. Él tenía bastante edad y él sabía lo que estaba pasando. Se calcula que tenía 20 años. Más bien como que era un niño y que como que después como que Dios permitió que se durmiera como para que se le olvidara el suceso que había pasado, pero no. No, él estaba súper consciente. Dios, y como Dios es tan bueno, en donde estaban ellos viviendo, habían lugares de sacrificio. Pero Dios le dice, no, mire, yo quiero que usted vaya a esa región, se calcula que eran más o menos 2 días de camino, y ahí hágame el sacrificio. Yo me imagino que Abraham durante esos 2 días iba meditando y pensando, y yo, ¿qué es lo que era que me pidieron? Bueno, voy a seguir confiando, Dios es muy bueno. De hecho, llegan a la base del monte, venía Abraham, Isaac y venían los sirvientes. Entonces le dice a Abraham, quédense ustedes aquí, los sirvientes, Isaac y yo vamos a subir a hacer el sacrificio y ya ahorita venimos los dos. Abraham sabía que Dios no le iba a quitar a su hijo. Él creía que Abraham iba a matarlo y él iba a resucitar. Y ya resucitado iban a volver los dos. Cuando van de camino, Isaac le dice, papi, tenemos el fuego, tenemos la leña, tenemos el cuchillo para el sacrificio, ¿a dónde está el cordero? Y entonces Abraham le dice, Dios proveerá, Dios nos va a dar ese cordero. Y entonces llegan a ¿cómo se llama? A la piedra, lo amarra y llega con el cuchillo ya para matarlo, pero a punto de matarlo, llega un ángel y le agarra la mano y le dice, no, ya sé dónde está su corazón. Ya sé que su hijo, esta bendición que yo le di, no me ha robado el lugar que yo debo de tener. Porque Abraham había puesto la bendición de Dios por encima de Dios. Y entonces Dios no le gustó eso. Entonces necesitaba que ese corazón fuera cambiado y transformado. ¿Cómo? Perdona, no te entendí esa última parte. Ok. Y muchas veces nos pasa a nosotros, tenemos algo que queremos y se lo pedimos a Dios y se lo pedimos a Dios y al final de cuentas Dios nos lo cumple y nosotros decimos gracias Dios y esto es lo más importante y muchas veces olvidamos el Dios que nos dio eso y ponemos esto encima de Dios. Muchas veces pasa, alguien se queda sin trabajo y empieza, y va, y no falta de ir a los jueves a que está puesto el Santísimo, y se hincan y oran, y rezan, y el rosario, y todos los días, y Dios les da el trabajo, y se olvidó el rosario, se olvidó la hora santa, se olvidó todo de Dios, porque ahora tengo mucho trabajo, ¿verdad? Entonces, se olvidan del Dios que nos dio la promesa, ¿verdad? Eso le había pasado a Abraham. Abraham había puesto a Isaac por encima de Dios, y Dios dijo, no. Momentico, yo lo bendigo a usted, yo quiero que usted sea feliz, porque era algo que él quería, pero mi lugar sigue siendo el número 1. Y usted ha puesto a Isaac de número 1. Entonces, en ese proceso, el corazón de Abraham es transformado y cambiado, y al final de cuentas, cuando llegan al sacrificio, ya Dios dice, no, un momentito, ya sé dónde está su corazón. Ya sé qué es lo que pasa. Muchos teólogos hacen una analogía entre este pasaje y el pasaje del joven rico. Cuando está Jesús, que llega Jesús y le dice, mire, que llega un joven rico y le dice, quiero saber qué necesito hacer para obtener el reino de los cielos. Y el joven rico le dice, y Jesús le dice, bueno, siga los mandamientos, sea una buena persona y haga las cosas bien. Bueno, todo eso lo he hecho.
una cosa le falta, le dice Jesús, agarre todos Sí. sus bienes y véndalos. Y el joven rico Ujú. dijo, no, no lo hago. Y dio media vuelta y se Ujú. fue. Y Jesús dijo, Sí. qué difícil para una persona rica que entre en el reino de los cielos, porque han confundido la bendición de Dios y lo han puesto por Ajá. encima de Dios. Ujú. Yo estoy seguro, y muchos teólogos dicen que la idea de Jesús no era que vendiera todo, porque no es lo que dice la Biblia. Si el joven rico dijo, bueno, ya vengo, voy a ir a vender todo, entonces Jesús lo hubiera parado seguramente, igual como paró a Abraham, y Ah, dijo, no, 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 no lo venda, ya sé dónde está su corazón. Pero claro. no, él dijo, no, no lo voy a vender, dio media vuelta y se fue. Ujú. ¿Verdad? Entonces, Sí. eso pasa mucho y hay como un paralelismo entre esta historia y la historia del joven rico. Pero bueno, Ujú. Isaac es un joven traumado, ¿verdad? Y yo siempre lo he visto como un joven traumado Sí. porque le pasó esto bien difícil, pero bueno, él sigue con la promesa y en Génesis 25, del 5 al 11, mami, si quiere lo lee ahí. 25 del 5 al 11. Abraham legó todos sus bienes a Isaac. También hizo regalos a los hijos de sus otras concubinas, pero antes de morir los apartó de su hijo Isaac, enviándolos hacia el este, a la tierra del oriente. Ujú. A Siga. los hijos o sea, tuvo más hijos. Tuvo Bueno, más hijos, sí. sí, Abraham vivió 175 años, expiró tras una feliz vejez y colmado de años fue a reunirse con sus antepasados. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva, de Macpalá, en el Ujú. campo de Efrón, hijo de Zohar, elitita, enfrente de Mambré. Abraham había comprado este campo a los hititas y allí fueron enterrados Abraham y Sara, su mujer. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se quedó a vivir cerca del pozo de Lehairoi. Exacto. Lehairoi, ¿es? Ujú. Lehairoi o Lehairoi. Leja de Roy. Ajá, ajá, Muy interesante porque, sí, Abraham tuvo más hijos. Primero a Ismael, después a ajá. Isaac, y después de que Sara había muerto, él tuvo otra esposa y tuvo 6 hijos más. Entonces, todos los hijos, él les dio regalos, pero él agarró a Isaac y dijo, este es el hijo de la promesa, y lo bendijo y legó todos sus bienes a Isaac, y la promesa que él había recibido de ser una gran nación, se la legó a Isaac, no a todos Ajá, sus hijos. Él dijo, ok, este es el hijo de la promesa y sobre esto es donde yo mantengo mi linaje. Para los judíos ajá, es muy importante al día de hoy el asunto del linaje, y el Ajá. linaje se mantiene por medio de el primer hijo hombre. Eso es muy importante y Ujú. ahora vamos a ver un dato sobre eso. Pero ajá, entonces el primer ajá. hijo hombre es el que mantiene la La promesa. el linaje, más que todo, El bueno, linaje, todo. sí. La herencia, el linaje, el nombre, todo viene del primer hijo hombre, ¿verdad? Entonces, la historia, ¿verdad? Porque todas las historias siguen continuando, la Biblia se centra ahora en Isaac y en contarnos la historia de Isaac, porque es muy Ujú, importante, la Biblia no es una historia universal, es la historia de cómo se formó un pueblo, cómo se creó una ujú, nación, y especialmente en esta historia del Génesis. Entonces, la Biblia no nada más nos cuenta lo que Dios quiere contarnos con respecto a ese linaje, ¿verdad? La historia de Ismael, de estar así, se casó con tal, tuvo esto, Dios lo bendijo en esto, ¿verdad? Pasaron otro montón de cosas, pero la Biblia se centra en Isaac, y ahora nos vamos a entrar en lo que es Isaac. Muy interesante que Abraham había logrado comprar una zona pequeñita, una parcela pequeñita en la tierra prometida. Y él cuando muere lo entierran en la tierra prometida. Entonces cuando Josué, estábamos leyendo Josué, y entonces dice la tumba de Abraham. Entonces uno dice, pero ¿por qué la tumba de Abraham? Si Abraham pasó hace muchos años, porque está en la tierra prometida. Bueno, porque Abraham había logrado comprar una zona ahí en la parte de los Ajá. hititas. Y entonces ahí estaba enterrado, y ahí está enterrado Abraham y Sara, ahí en la pura tierra de Canaán, en la tierra prometida.
¿verdad? Y entonces ahora nos centramos en la bendición de Isaac, ¿verdad? De Isaac. Isaac recibe la misma bendición de tener una parentela y tener un montón de bienes. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú. Esaú es el primogénito. Esaú es el primero que nace, y después nació Jacob, ¿verdad? El nombre Jacob quiere decir el engañador. Isaac se casó con una fichita. Es una muchacha bien complicada. Parece que tenía muchos asuntos de idolatría, tenía otros dioses y como que Isaac tenía varios problemas, ¿verdad? Nace Jacob y Jacob le ponen el engañador, ¿verdad? Hay 2 eventos importantes entre Jacob y Esaú, que es que un día venía Esaú cansado de trabajar y Jacob le dice, Esaú le dice, deme algo de comer. Y le dice, yo no le doy nada gratis. ¿Qué me vende? Véndame su primogenitura por un plato de lentejas. Y Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y Jacob le dio el plato de lentejas y Esaú dijo, a mí no me importa eso, yo le doy mi primogenitura. Entonces, así obtiene Jacob la primogenitura. Pero después pasa este evento de aquí, que vamos a leer ahora, y Esaú pierde la bendición de Dios y por medio de la bendición del Padre. Voy a leerles yo. Señor Roxana, ¿no la voy a poner a leer más para eso? No, sí, no, sinceramente vieras que tan chiquitito, no puedo. Ok, voy a leérselo yo. Tu Génesis 20. Antes de que le hace eso, es que también hay un dato interesante, porque Jacob y Esaú eran gemelos, y el hijo que iba a nacer de primero era Esaú, pero Jacob en el vientre de la mamá, de Rebeca era la mamá, le jaló el pie. Y entonces las parteras lo que hacían cuando eran partos de gemelos, para saber cuál era el primero, le ponían un hilito al primogénito, porque como es tan importante ser el primero, porque ese es el que recibe la bendición, ya desde el vientre de la mamá, Jacob estaba peleando esa primogenitura. Ay, Dios mío. Sí, o sea, Jacob venía como con esa, era así como, era una fichita también, porque él tenía como esas mañas, por eso Jacob significa el engañador. Y toda su vida, viviendo con su hermano gemelo, Jacob lo que hacía era tratar como de ver por dónde se escabullía para robarse lo mejor que le tocaba a Esaú, que era el primero que nació. Ok, Génesis 27 del 5 al 10. Pero Rebeca había estado escuchando lo que Isaac le decía a su hijo Esaú. Y en cuanto éste salió al monte a cazar algo para su padre, ella llamó a su hijo Jacob y le dijo, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. Y después le dará su bendición delante del Señor, antes de morir. Así que ahora, hijo mío, haz lo que te mando. Vete al rebaño, tráeme 2 de los mejores cabritos, yo prepararé a tu padre el guiso como a él le gusta y tú se lo darás para que coma. Así él te dará su bendición antes de morir. Resulta que Esaú era muy peludo, entonces se puso como unas lanas, se puso ropa de Esaú y entonces engaña a Isaac y Isaac lo bendice. Cuando lo bendice, Isaac, Esaú llega y entonces le dice, papi, pero ¿por qué hizo eso? Porque yo creí que usted era Esaú. Y entonces yo por eso lo bendije. Pero bendígame a mí. Entonces Isaac le da una bendición. Isaac le da una bendición a Esaú y le dice, usted va a estar por debajo de su hermano va a estar encima suyo. Más bien es como una bendición como de segundo plano, ¿verdad? Porque lo que Dios le había pedido a Isaac era que bendijera a su hijo primogénito. Entonces, perdió la primogenitura por un plato de lentejas y perdió la bendición por este engaño, ¿verdad? Claro. O sea, eso no fue tanto el engañador, sino también por haber comprado por un plato de lentejas. El otro lo vendió también, o sea. Sí, Esaú tampoco era así como súper. El plato de lentejas perdió eso, ¿verdad? Sí, Esaú tampoco era así como que muy
muy Como una entendidos del mancita asunto. paloma. Sí, de hecho creo que es en Hebreos, en el libro de Hebreos, hay un pasaje que dice que Esaú, el corazón de Esaú no era un corazón agradable al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, tampoco era que Esaú era como una mancita paloma, bueno, pero Jacob tampoco, ¿verdad? Entonces, Sí. Esaú pierde la primogenitura, que significaba la herencia, y pierde la bendición, que significaba el propósito que tenía Dios para él. Y entonces Jacob sale corriendo, ¿verdad? Porque él sabía que Esaú lo iba a matar. Se va corriendo y se va para donde el tío, donde el hermano de Rebeca, que era el tío de él, y se va se llama Labán. Ahí Jacob se encuentra a la mujer más bella que existe, se llama Raquel, y le dice a Labán, yo quiero casarme con Raquel. Entonces Labán le dice, perfecto, pero eso sí, como usted no tiene nada porque salió huyendo, entonces trabaje para mí 7 años y yo le voy a dar a Rebeca. Él trabaja 7 años por Rebeca. El día de la boda, la novia venía con el velo tapado y cuando se dio cuenta, cuando llegó a destaparla en la noche, se dio cuenta que se había casado con la hermana mayor, con Hay Lea. puros engaños, ¿verdad? Está frente a las novelas. Sí. Sí. Resulta que Lea era, y dice la Biblia, una mujer de muy buen corazón, o sea, era feíta como ella sola. Entonces, Jacob, todo enojado, llega donde Labán y le dice, pero ¿qué es ese engaño que me hizo usted? Y le dice Labán, es que yo no puedo darle a usted a mi segunda hija. Le di mi primera hija porque después, ¿qué hago yo con esta? Detrás de feíta y desahuciada. Entonces, hagamos una cosa, le dice Labán, trabaje otros 7 años más para mí y se puede casar con Rebeca. Perdón, con Raquel. Y entonces él trabaja 14 años por Raquel. Le estaban dando la misma medicina que él había recibido, ¿verdad? El engañador estaba siendo engañado. Resulta que trabaja otros 7 años y después le dice, Labán le decía, no, pero hagamos una cosa, si nace una oveja blanca, usted se deja todas las negras. No, y si nace una negra, se deja y empieza, y cada vez que le hacía una triquiñuela a Labán para que no se fuera, porque recordemos que Dios había bendecido a Isaac, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, todo lo que tocaba a Jacob se multiplicaba y se prosperaba y todo era muy bien. Y Labán había crecido económicamente gracias a Jacob. Entonces él decía, a mí no me sirve que Jacob se vaya. En una de esas, Jacob agarra los chunches y se va. Se enoja y se va. Y se va para Betel. Sin la muchacha, ¿no? No, con toda su familia, con las ovejas, con las 2 esposas y con los siervos y con todas sus riquezas, ¿verdad? Se va forrado de donde Labán. Llega a Betel y resulta que... Perdón, ¿con quién se casó Jacob? ¿La Jacob segunda vez? Primero con Lea y después con Raquel. A Raquel, la que él quería. Exactamente. Entonces él llega y se pelea con el ángel. Hay una pelea muy interesante ahí con un ángel y dice, no, yo no me voy de aquí hasta que usted me bendiga. Y el ángel no quiere bendecirlo y él dice que sí, me bendice y no sé qué. Resulta que se duerme ahí en Betel y ahí en Betel él ve una escalera donde bajan y suben ángeles y dice, aquí estoy en la casa de Dios. Y por eso le pone Betel a Betel. Y entonces él se asusta mucho porque dice, yo soy una fichita, yo soy un engañador y aquí estoy donde Dios y a mí no me gusta cómo va a terminar esto. Pero entonces sucede lo que viene aquí en Génesis 35 del 9 al 15. Mami, si quiere puede leer ahí Génesis 35 del 9 al 15. Bueno. Me tapa un poquito la foto suya, pero entonces vea, al Córrelo. volver Jacob... ¿Ah? ¿Puede correrla ahí, no? Ah, sí, ve. A ver, qué bien. Así, espérese. Ah, no. No se me corre. Bueno, sí. Al volver Jacob de Parán, Arán, se le apareció de nuevo Dios y lo bendijo diciendo, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamaré así.
de ahora en adelante te llamaré y te llamarás Israel. Y lo llamó Israel, luego añadió, perdón, yo soy el Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Un pueblo, una muchedumbre de naciones nacerá de ti y habrá reyes entre tus vástagos. La tierra que les di a Abraham y a Isaac te la doy a ti y a tu descendencia. Y Dios se marchó del lugar donde había hablado con él. Entonces Jacob erigió una piedra votiva en el lugar donde Dios le había hablado, vertió sobre ella una libación y lo ungió con aceite. Y Jacob llamó Betel al lugar donde le había hablado Dios. Como Entonces, le dio la tierra de Isaac. la misma promesa que Abraham había recibido y que Isaac la había recibido, es la misma promesa que recibió Jacob, que es la tierra prometida, ¿verdad? Ajá. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer una gran nación de parte de usted. Y nació un hijo. A Sí. Isaac le dijo, yo voy a hacer una gran nación de usted y le voy a dar una tierra y usted va a ser muy próspero. Y le dio un hijo. Y bueno, le dio varios hijos, pero un hijo que llevaba esa promesa. Y ahora le recuerda la promesa a Jacob. Primero que nada le cambia el nombre de Jacob A Israel. a Israel. A Israel. Ya es otro nombre. Vean qué interesante. A Abraham le puso una H. A Ajá. Sara, la esposa, también le cambió un poquito el nombre. A Jacob lo cambió totalmente porque él había que botarlo y hacerlo nuevo. Y entonces le pone el nombre Israel. Y entonces le da la misma promesa a Abraham. Le dice, le voy a dar la tierra prometida, o sea, la tierra que yo le prometí a Abraham es para usted. Pero muy interesante, dice que ya va a crear una muchedumbre de naciones. Entonces le dice de alguna forma, ya usted no va a bendecir a un hijo, sino ahora a todos sus hijos. Y entonces Israel tiene 13 hijos, 12 hijos hombres y una hija mujer, y a todas esas 12 personas, a esos son los 12 tribus de Israel. Que ya no es una bendición de una persona, ¿verdad? No es como Abraham, que tenía varios hijos, pero bendijo a uno, no. Ahora aquí le cambia la bendición y dice, le voy a dar naciones, nacerán de ti, una muchedumbre, todos sus hijos van a nacer de un todo pueblo, ¿verdad? Muy interesante que ahí, donde Dios le dio esa promesa a Isaac, es donde nace Jesús, en Belén. Entonces, no, a Isaac no, a Jacob. A Jacob, sí. Ajá. Ahí es donde nace Jesús. ¿Y qué pasó con Isaac después? No se enojó porque le quitaron todo. A Esaú. No, Isaac. No, Isaac ya se había muerto. Isaac tuvo a dos hijos, Esaú, que era el primogénito, y Jacob. Y a Jacob, sí. Esaú, antitos de esto, antes de que cruce en la tierra prometida, estando ahí en el río Jordán, se encuentra con Esaú y ahí se encuentran y como que se devuelven los peluches. Dicen, ya tranquilo, yo sé, Dios me ha bendecido a mí, yo sé que usted somos hermanos y vivimos bastante bien. Esaú tiene a sus hijos los edomitas. Y los edomitas, después vemos en Josué, empiezan a pelear sobre la tierra prometida también. Entonces, son los pueblos que vivían ahí en Canaán. En Canaán vivían ya los hijos de Ismael, que eran los ismaelitas, y de ahí salen los musulmanes, y los hijos de Esaú, que eran los edomitas, que también empiezan a pelearse. Y ahí estaban los hititas, también estaban los filisteos, y también estaban otro montón de gente que estaba ahí. Y que Dios mandó a sacar a toda esa gente, porque hititas es mucha gente que se menciona mucho aquí en esto. Hititas no pertenece a ninguna de las tribus. No, ellos son de otro pueblo. Es a los que más bien desalojaron. Exactamente. Pero sí. siempre quedaron ahí, ¿verdad? Me imagino que son también ahorita los que causan problemas, pienso, no sé. Ahora es que es muy interesante porque parece como que Dios le dio la tierra prometida y se la prometió a mucha gente, ¿verdad? Entonces, los musulmanes dicen
la tierra Dios se la prometió a mi papá Abraham. Y como yo soy el primogénito, que yo vengo, soy yo el que merezco esa tierra, no es el segundo, Ajá, ¿verdad? ajá. Entonces es a mí, no es a Israel. Y entonces por eso es que están en esa pelea siempre de quién es la tierra prometida, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces, aquí un poquito para tener en contexto lo que tenemos. Aquí me encontré esto en inglés, pero para que vayamos entendiendo un poquito la genealogía como vamos. Entonces está el papá de los tomates, ¿verdad? Abraham. Abraham. Abraham Ajá. tuvo Abraham. tres esposas, que es Agar, que es la sirvienta, Sara, que es la esposa, y Ketura, que es la esposa que Abraham tiene después de que Sara muere. ¿Ok? Entonces, con Sara tuvo a Isaac, con Agar tuvo a Ismael, y de Ismael salieron los árabes, y con Ketura tuvo otros 6 hijos, y ahí hay algunos que son de árabes y otros que son de la India, y los brahmitas, y varias tribus que vienen de ahí. Todos esos tienen a Abraham como el padre de su fe, ¿verdad? Un montón de religiones que salieron ahí de mismo Abraham. Pero para ellos no es Dios Abraham, o sea, no están controvertidos de que es Dios, no, ellos saben que hay un Dios, pero que Abraham es un descendiente, o sea, instrumento, es el hombre que Dios escogió para empezar la bendición sobre la tierra. Entonces, la Biblia se centra sobre la historia de Abraham, Sara, Isaac, sale Esaú, de Esaú salen los edomitas y Jacob. Ahí es como vamos como a la historia, como para que lo tengamos un poquito ahí como gráficamente descrito. ¿Ok? Después Jacob tiene 13 hijos, 12 hijos hombres y una hija mujer. Y ahí les vamos a recomendar una película que nos encanta. Yo creo que, mami, yo creo que usted la había visto, que se llama la tienda roja. Es la historia, no es bíblica, pero es la historia de la hija de Jacob. Y cómo la hija de Jacob, basada en un pasaje bíblico que es de un versículo, ¿verdad? Que es lo único que hablan de Dana, pero muy interesante porque hablan de estos 12, de los 12 hijos de Israel y de lo que le pasó a ella, y después que ella tiene que huir y salir, y problemas que tenía con Rebeca, problemas que tenía con Raquel, y un montón de cosas. Muy, muy interesante la película. Se llama... Ella era hija de Jacob. Ella es la única hija mujer de Jacob. Okay. Él tuvo... Perdón, los 13 hijos que tuvo Jacob no son de la misma mujer, porque el primero fue José. No, mentiras. Aquí otra vez se me está adelantando. Sí, no, ya sé, sí, es que Raquel y todo el enredo. Él tenía 2 esposas. Él estaba enamorada, era Raquel. Ok, ajá, sí, entonces como se me está adelantando, léanse ahí Génesis 29, el 31 al 35. Léase. Ahí está toda la historia y son varias pantallas, entonces para que lo lean. Espérese para ver, bueno, sí. Espérese para ver cómo hago aquí, que es que se me... Cuando el Señor vio que Elías no era... Espérese para ver cómo acomodo esto, es que me tapo usted. Cuando el Señor vio que Elías no era, bueno, fecunda, me imagino que, bueno, no que era no era amada, fecunda. No era amada, la hizo fecunda. ¿Lo puedo ver? Es que, mami, quitó el audio. Ya, ahora ya. Sí. Cuando el Señor vio que Elías no era amada, la hizo fecunda, mientras Raquel seguía estéril. Lía quedó embarazada y dio luz un hijo al que llamó Rubén, pues dijo: el Señor ha visto mi aflicción, ahora mi marido me amará. Lía volvió a quedar embarazada y dio luz a otro hijo al que llamó Simeón, y comentó: el Señor se ha dado cuenta de que era menospreciada y por eso me dio también ese hijo. Volvió a quedar embarazada y dio un tercer hijo al que llamó Leví, y comentó:
Ahora sí que mi marido se sentirá ligado a mí porque le he dado 3 hijos. Lía volvió a quedar embarazada y dio a luz un hijo más al que llamó Judá y comentó, esta vez alabaré al Señor. Y Lía dejó de dar a luz. Vean qué interesante, son los primeros 4 hijos que tiene Jacob con Lía. Lía. Lía quería ser amada, entonces le empieza a dar hijos y entonces, qué bueno, ahora que ya tengo un hijo, entonces el Señor, mi marido me amará con Rubén. Y después dijo, yo era menospreciada, pero con este hijo que Dios me dio, ahora ya no. Y con Leví dice, mi marido se sentirá ligado a mí porque ya le ha dado 3 hijos. Y con Judá dijo, voy a darle gracias a Dios porque yo sé que este Señor nunca me va a amar a mí. Esas son las primeras 4 tribus de Israel. Entonces de Rubén nacen los rubenitas, de Simeón nacen los simeonitas, de los Leví nacen los levitas y de Judá nacen los judaitas o judíos, ¿verdad? Ahí empezamos a ver ya cómo se van formando las tribus de Israel. Por ejemplo, Leví y los levitas son los que están encargados después de toda la parte eclesiástica. Entonces en el tiempo de Jesús se hablan de los levitas. Los levitas eran los que administraban el templo, los sacerdotes. Y Judá es de la tribu de Judá, después vamos a ver, y de ahí salen lo que ahora llamamos judíos. Y ahora vamos a ver por qué se llaman judíos. Pero entonces de estos 4 primeros hijos de Jacob, nacen las primeras 4 tribus de Israel. Era como un intento de Lía de agradar a su marido, pero nada. Los ojos de Jacob eran para Raquel. Siga leyendo ahí, mami. Génesis 30, del 1 al 24. Me castiga. No, ahora se va a echar todas las 12 tribus de Israel. Pero ya se me fue. Ay, qué torta. ¿Qué hice? Hágale para allá la pantalla. Bueno, sí, bueno, ya. Ya. Cuando Raquel vio que no podía dar hijos a Jacob, aquí está bien. Sí. Ajá. Cuando Raquel vio que no podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos porque si no me muero. Pero Jacob se enojó mucho con ella y le dijo, ¿crees acaso que soy Dios? Él es el quien te ha impedido tener hijos. Ella replicó, aquí tienes a mi criada Bilhá, acuéstate con ella y que te dé a luz en mis rodillas. Así por medio de ella también yo podré formar una familia. De esta manera Raquel le dio a Jacob una criada Bilhá para que fuera su concubina. Jacob se acostó con Bilhá, que quedó embarazada y dio a luz un hijo para Jacob. Y Raquel dijo, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso el nombre de Dan. Después Bilhá, la criada de Raquel, volvió a quedar embarazada y dio a luz su segundo hijo para Jacob. Y Raquel dijo, Dios me ha hecho competir duramente con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel le puso el nombre de Neftalí. Sigue ahí leyendo. Bueno, espérese para dónde quedé. No, ahora para arriba. Es una pantalla nueva. Bueno. Espérese para ver, es que... Ay, qué enredo. Espérese. Cuando Lía vio que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Zilpá y se la entregó a Jacob como concubina, y Zilpá, la criada de Lía, no le dio a Jacob un hijo. Entonces Lía exclamó, qué dicha, y por eso lo llamó Gad. Después Zilpá, la criada de Lía, dio un segundo hijo a Jacob. Lía dijo, entonces, qué felicidad, ahora las mujeres me felicitarán. Pero por eso se llama Aser. Un día durante la cosecha de trigo, así iba Rubén por el campo, encontró mandragoras y se las llevó a Lía, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lía, por favor dame algunas mandragoras de las que te trajo tu hijo.
Pero Lía le contestó, ¿te parece poco de haberme quitado al marido que ahora quieres también quitarme las mandragoras de mi hijo? Raquel respondió, está bien, te propongo que a cambio de las mandragoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvió del campo, al anochecer, cuando Jacob volvía del campo, Lía salió de su encuentro y le dijo, hoy pasará la noche conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandragonas de mi hijo. ¿Qué más? Sigo, no. Siga ahí. ¿Qué son mandragonas? Mandrágoras. Ah, Mandrágoras mandrágoras. es un tipo de planta que se cree que Ujú. tenía poderes o que tenía sustancias para que quedara más fértil la mujer. Entonces, vemos ahí un poquito que también la herencia que Rebeca, que era la hermana de Latán, ¿verdad? Que era todo aquel enredo que tenía ahí. Rebeca parece que tenía mucha herencia de brujería y de todo ese tipo de idolatrías. Y ella le pasa eso a sus hijas, que son Lía y Raquel. Entonces ellas también tenían mucho ese tipo de cosas, tenían algunos ídolos y algo así. Eso se ve mucho en la película esta de la Carpa Roja. Y Jacob, y todo esto a escondidas de Jacob, ¿verdad? Porque Jacob era eh, muy legal en todo lo que Dios le había dado, ¿verdad? Aquí hay que tener mucho cuidado porque nada de eso es bíblico. Bueno, de las mandrágoras sí, pero esta película no es bíblica, no es que todo lo que está ahí está escrito en la Biblia, pero parece una historia que como que concuerda con lo que uno puede entender ahí en la Biblia. Ok, siga ahí, doña Ana. Lía, entonces ya. Aquella noche Jacob durmió con Lía, que quedó embarazada y dio a Jacob su quinto hijo. Dios había escuchado su oración, entonces Lía dijo, Dios me ha recompensado de haberle dado yo por haberle dado yo mi criada a mi marido. Por eso lo llamó Isacar. Lía quedó embarazada de nuevo y dio a Jacob su sexto hijo y dijo, Dios me ha hecho un buen regalo, ahora mi marido me honrará, pues le he dado 6 hijos. Por eso llamó Zabulón. Después Lía tuvo una hija a la cual llamó Dina, pero Dios también se acordó de Raquel, oyó su oración y la hizo fecunda. Raquel quedó embarazada y dio a luz un hijo, entonces dijo, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, ojalá me permita Dios tener. Otro hijo. Mami, otra vez apagó el micrófono. Ay. Y el video también. Ay, sí, qué enredo, ¿ve? Ya me fue. Ok. Entonces aquí están los primeros 11 hijos. Bueno, Ay. 11 hijos. ¿Ya Ajá. puedo prender el video? Prende el video para verla. Pero se voy a volverme a meter a la reunión. No, pero ahí está. Ajá, entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a... Nada más como que dele vuelta a la pantalla, porque yo creo que lo que pasa es que cerró Solo la tiene que pantalla. poner la camarita. Pero es que yo creo que cerró la aplicación del teléfono. Ah, y ya se silenció. Sí, está silenciada, ¿no? Ok. Ahora sí, ahora ya no. Ya no me puse... No, pero estaba tocando la parte del micrófono, nada más, no la parte de la cámara. Ya llegué. Ok, Ya ahora estoy sí. bien. Ok, ahora sí. Ujú. Entonces aquí Qué vemos... tira trabajar con estas viejitas, ¿verdad? Para nada. Entonces Ajá. aquí vemos los 11 hijos, los primeros 11 hijos de Jacob y la hija Dina, ¿verdad? Que la tuvo con Lía. José es el primer hijo y hasta ahora el único Con hijo que Raquel. Raquel le da. Ajá. Entonces José era el súper favorito de Jacob. Jacob le regala un traje multicolor y entonces, y José también él sabía que era el favorito y entonces pasaba rajando con sus hermanos y los hermanos no lo querían para nada a José. Y entonces José, recuerdan la historia, a él
lo vendieron, él va para la cárcel, él llega, pierde todo, él es transformado completamente, Pero llega, perdón, después de esto, después de que nació José, nació Benjamín. Benjamín nace después, pero José no lo Después. conoce porque cuando ya los hermanos lo venden, Benjamín todavía no ha nacido. No había nacido Benjamín. Yo creí que Benjamín se había dado cuenta. No, Ajá. Benjamín conoce a José hasta que Oh. están en Egipto. Porque José, Ajá. él interpreta sueños y en uno de sus sueños Ujú. había dicho, todos mis hermanos se van a arrodillar al frente mío. Y le decía, Ajá, sí. Jacob decía, no diga eso porque lo van a matar, muchacho. Y al final de cuentas no lo matan, pero lo venden. Él va a la cárcel, termina interpretando el sueño del faraón y entonces se vuelve muy importante para el faraón. Le interpreta un sueño de que van a haber 7 años de mucha prosperidad y bendición, pero no la gaste, guárdela, porque después de esos 7 años van a venir 7 años de sequía. Y lo que vamos a guardar en las bodegas nos va a servir para poder crecer y ser un imperio mucho más grande. Ujú. Y entonces así es como José sale de la cárcel, se vuelve una persona importante, el segundo a bordo de Faraón, y los hermanos de José vienen porque no tenían nada que comer, salen de Canaán, que ahí es donde estaban viviendo, salen de Canaán y llegan a Egipto, y José los recibe, le dice, mire, yo no tengo ningún resentimiento con ustedes, yo sé que Dios me hizo a mí que pasara todo esto para llegar a este momento y que yo sea bendición para ustedes. Los acuerpa, el faraón los recibe, todo el mundo hace una fiesta y llegan a Egipto. Las 12, ahora sí, con Benjamín y con Jacob, llegan a Egipto y se quedan a vivir ahí. A veces yo me pongo a pensar si fue una maldición que fuera en Egipto, porque después pasan las generaciones, ellos se quedan en Egipto y se vuelven esclavos en Egipto. Entonces, entonces uno dice, ¿fue bueno o fue malo que se quedaran en Egipto? Porque al final de cuentas quedaron de esclavos en Egipto. Pero todo es parte del plan de Dios. Y yo creo, y un día comentándolo con Kenia, ellos tienen que quedarse un ratito por Egipto. Después de esos 7 años tienen que volver a su tierra. Simplemente no quisieron volver a su tierra. Pero entonces, ahí en Egipto crecen como la espuma. Ya no son 12 personas o 15 personas, sino se vuelve un pueblo grandísimo. Como les decía la semana pasada, se calcula que eran 5 millones de personas las que ya mantienen su relación de tribu, o sea, son el pueblo de Israel, pero de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón, de la tribu de Judá, de la tribu, o sea, mantienen como... Solo a todos les dieron menos a la hija Dina. ¿Y qué pasó con Dina? Dina era. Dina, sí. Resulta que Dina, lo que dice la Biblia es que Dina fue violada por un príncipe de por ahí, entonces la deshonraron y entonces los hermanos llegaron y mataron a todos los de esa tribu y Dina fue como la deshonra para la familia. Esa es la historia que se ve en la carpa roja. En la carpa roja la cuentan un poquillo diferente, parece que se enamoraron, pero que como no eran del mismo pueblo, entonces no pudieron casarse, ellos se van a escondidas, al final de cuentas se casan, como tiene que ser, pero los hermanos llegan y matan a todos, entonces ella tiene que huir a Egipto y otro montón de cosas. Pero Dina no se va con los hermanos a ver a José cuando es amigo del faraón, ¿verdad? La Biblia no habla más de Dina, la Biblia no cuenta más la historia de Dina. Entonces, uno puede especular qué fue lo que pasó, pero la Biblia cuenta que aquí nació Dina y después en otro pasaje dice que Dina la violaron y los hermanos vengaron la violación y se acabó. Sí. No cuenta más la historia. Entonces, las 12 tribus de Israel... No sé qué me pasó al teléfono, otra vez me fui. Ay, señor. Prenda la cámara.
La cámara, Es que yo creo que bajó la aplicación. O sea, cerró la aplicación. no, ay, no. Ay, ¿Usted no está viendo uy, nosotros? no, no veo nada, ya se me fue el teléfono. Qué pereza, qué Entonces, abra barbaridad. la aplicación de Zoom. Sí, ya voy a irme a Zoom, espéreme. Ay, qué pena. Sigan, no quiero atrasar. Ya no sigue. Ujú. Yo me metí aquí a Zoom Ya, otra ahora vez. sí, Ay, ahora ya. sí. Ya, ahí estás. Sí, Ok. sí. Entonces, después de que ellos son ya una tribu grande, ya un pueblo grande, alrededor de 5 millones de personas, es que Dios, mucho tiempo después, se calcula más o menos 500 años después, sale Moisés y Moisés agarra a todo el pueblo de Israel, se lo lleva al desierto y lo mete en la tierra prometida y nace y sale después Josué y esa es la parte de la historia que estamos leyendo ahora. Entonces, como para entender cómo surgió el asunto. Resulta que... Perdón. Me voy a devolver un poquitito, disculpe. Entonces, ellos estaban, en este momento, ellos no estaban todavía en la tierra prometida. No, Sí. no, ellos vivían ahí, Ajá. pero no eran dueños de la tierra prometida. Ellos eran una familia de 15 personas, ¿verdad? De los 5 con- millones, dice. no, 15 Ajá. personas, 15 personas Sí. eran. Ellos, José termina en Egipto, se vuelve muy importante en Egipto y entonces estas 15 personas se van a vivir con José en Egipto. Y José les dice, tranquilos, ahí yo tengo un lugar, váyanse a vivir ahí en Egipto. Y en Egipto empiezan a crecer y se vuelve un pueblo de 5 millones, obviamente con Cuando varias eran generaciones. esclavos. Ajá. Y se vuelven esclavos. Ya el faraón, que era muy Ajá. amigo de José, muere y el segundo faraón dice, a mí no me sirve que haya tanta gente, voy a empezar a matar judíos, entonces si hay niños, los mato y entonces Moisés lo meten en el Moisés y entonces para salvarlo y entonces se lo encuentra la Sí. faraona y entonces lo cría como un egipcio, pero en realidad es de Israel. Entonces esa es toda la historia Ya entendí. y empiezan a crecer y a crecer y a crecer porque Dios los bendecía y parte de la bendición era que tenían un montón de hijos y ese montón de hijos se volvió un problema para Egipto y entonces Egipto los pone como esclavos, ¿verdad? Entonces, entonces ya son 5 millones, obviamente Jacob se murió, José se murió, Zabulón se murió y eran los hijos de los hijos de los hijos los que estaban viviendo ahí. Muy interesante porque José dijo, yo no quiero que me entierren aquí en Egipto. Cuando ustedes vayan a la tierra prometida, llévenme el saquito de huesos míos y me entierran en la tierra prometida a mí, porque yo no quiero estar enterrado aquí en Egipto. ¿Verdad? Muy interesante que José sabía que José iba, que el pueblo, o sea, que la promesa de Dios se iba a cumplir. Aunque en este momento no la veía. José se ve en la película Los 10 Mandamientos donde lo llevan para irlo a enterrar a la tierra prometida, ¿verdad? Pero es... Exactamente. Resulta que José tenía 2 hijos, Efraín y Manasés. Efraín y Manasés son hijos de egipcios, o sea, mitad egipcios y mitad israelitas. Entonces, eso para el pueblo de Israel era que no son egipcios. De hecho, para el día de hoy, si un hombre llega y se casa con una mujer que no es judía, los hijos de esa mujer no son judíos. Tienen que hacer un trámite y hacer pasar muchos años como para que sean considerados como parte de su pueblo. Bueno, por estos 2 hijos de Israel, de José, como José es el favorito de Jacob, cuando llega Jacob a Egipto, los recibe y dice, yo voy a adoptar estos hijos, como que si fueran míos. Y entonces ya se vuelven 13 tribus de Israel. No se habla de la tribu de José, sino se habla de la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. Entonces ya son 13 tribus. Vamos a ver cómo Dios arregla este asunto a la hora de seguir, porque nunca se hablan de 13 tribus, siempre se hablan de las 12 tribus de Israel. Vamos a ver cómo Dios resolvió este asunto. Pero ya no, esas tribus de Manasés y Efraín se vuelven muy importantes y a nivel histórico y lo que significa también se vuelve un asunto muy, muy importante.
¿ok? Pero entonces, eso es una nota y ahora vamos a entrar en ese asunto. Entonces, aquí están las 12 tribus de Israel. Están ya, bueno, la tribu de Benjamín, la tribu de Aser, la Dan, Gad, Isaacar, José, Judá, Leví, Zabulón, Simeón, Rubén y Naftalí. Cada tribu tiene su identidad, tiene su propósito, tiene una historia contada sobre eso. Ya no se habla de un pueblo de Israel, sino se habla de 12 pueblos juntos dentro de una sola carpa que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, las 12 tribus, que son 12 pueblos, con su propósito y con su identidad, todos unidas bajo una misma sombrilla que es el pueblo de Israel. Entonces, como Abraham había hecho una promesa para su hijo Isaac, Isaac había hecho una promesa antes de morir para su hijo Jacob, Jacob o Israel en ese momento hace una oración, pero no para su primer hijo, sino para sus 12 hijos. Kenita, si quieres puedes leernos ahí Génesis 49 del 1 al 28. Si se acuerdan, empezamos en Génesis 12, que es cuando empieza a hablar con Abraham, y ya vamos por Génesis 49. Entonces le he condensado todo el Génesis en toda esta historia así como rapidillo, para que si tienen chance puedan verla, si no tienen mucho que hacer. Pero muy bien. Se pueden leer todo el Génesis. Súper bien, lo he entendido súper bien, qué rico. Ahora ya Roxanita nos va a dar una charla a las amigas. Ya voy. Ajá. Génesis 49 del 1 al 28. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, eso es cuando está a punto de morir Jacob ya. Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reúnanse que les voy a contar lo que les va a suceder en el futuro. Agrúpense y escúchenme, hijos de Jacob. Escuchen a su padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi virilidad, el primero en rango, el primero en poder, impetuoso como un torrente. Ya no tendrás la primicia, porque deshonraste el lecho de tu padre profanando mi cama con tu acción. Simeón y Leví son hermanos, instrumento de violencia son sus armas. No querría estar presente en sus reuniones ni comprometer mi honor en sus asambleas, pues cuando se enfurecieron mataron hombres y en su crueldad desjarretaron bueyes. Maldita su ira tan violenta y su furor tan feroz, yo los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. La idea de matar al novio de Dina fue de estos dos, por eso dice que desjarretaron personas. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, doblegarás el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Cachorro de león es mi hijo Judá, que vuelve de hacer presa. Cuando se echa y se recuesta como león o como leona, ¿quién lo desafiará? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que llegue aquel a quien le pertenece, a quien obedecerán los pueblos. Él amará su burro, él amarra su burro a una vid y a una cepa las crías de su asna. Él lava en vino su vestido, en sangre de uva su manto. Son sus ojos más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón habita junto al mar, servirá de puerto a los barcos, sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isaacar es un asno robusto que se tumba entre las alforjas, viendo que el establo es bueno y que la tierra es confortable, inclina el lomo a la carga y acepta trabajos de esclavo. Dan gobernará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será como serpiente en el camino, como víbora junto al sendero que muerde al caballo en las patas y hace caer de espaldas al jinete. Espero tu salvación, Señor.
A Gad lo asaltan los bandidos, pero él los atacará por la espalda. Aser presume de frutos sabrosos, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una sierva en libertad, sus cervatillos son preciosos. José es un retoño fértil, fértil retoño junto al agua, sus ramas trepan por el muro. Los arqueros provocan su ira y desafían lanzándole flechas, pero su arco se mantiene firme, ágiles sus manos y sus brazos, pues lo auxilia el fuerte de Jacob, lo ampara el pastor, la roca de Israel. Que te proteja el Dios de tu Padre, que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones arriba en el cielo, con bendiciones abajo en el abismo, con bendiciones que colmen pechos y senos maternos. Las bendiciones de tu Padre mejores que las de las antiguas montañas, más deliciosas que las colinas eternas, desciendan sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido, sobre todos sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora a su presa y por la tarde reparte los despojos. Estas son las 12 tribus de Israel y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlas. A cada una le dio una bendición especial. Ven qué interesante que, como les decía, cada una tiene su idea, su imagen, su bendición, su propósito. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, Judá le dice cachorro de león, a Rubén le dice usted va a estar cerca de las aguas, José le habla sobre la bendición, la profecía que él tenía de que era como las vantas de trigo, y cada uno le va dando el propósito y la misión que tenían, ¿verdad? Lo más importante tal vez es la bendición que le dicen a Judá. Dice que él es un cachorro de león, hijo de Judá, que vuelvas a ser presa cuando se recuesta. No se apartará de Judá el cetro, ni el bastón de manto entre sus rodillas hasta que llegue aquel a quien le pertenece y a quien obedecerán sus pueblos. Entonces, los judíos interpretaron esta bendición como que el Mesías va a venir de la tribu de Judá. Entonces Jesús nace de la tribu de Judá y cumple esta profecía, que un hijo de la tribu de Judá va a tener el cetro de rey y se va a sentar ahí porque él le pertenece ese cetro, ¿verdad? Entonces, muy importante el concepto o la promesa de que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Él amarrará su burro a la vid y a la cepa de las crías de sus asnas. Él lava su vino, en vino su vestido, en sangre de uvas sus mantos. O sea, habla mucho de lo que iba a pasar con Jesús, ¿ok? Entonces, eso es una bendición muy importante. Y a todos los demás le va dando sus diferentes bendiciones. Y tiene las 12 tribus, cada una con una bendición especial, ¿ok? Ahora llegamos, ¿verdad? Entonces vemos las 12 tribus, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón. José ya no se habla de la tribu de José, sino la tribu de Manasés, la tribu de Efraín y la tribu de Benjamín. De Judá nace David y de David, del linaje de David, nace Jesucristo, ¿ok? Entonces, muy importante esto, pero si contamos son 13 tribus de Israel, quitando José y poniendo las 2 de Manasés y Efraín. Cuando llegamos otra vez a esta parte, ¿verdad? Y cuando Josué divide la tierra, la divide en 12, porque le dice, la tribu de Leví no va a tener tierra. La heredad de Leví va a ser Dios. Ustedes se van a encargar de administrar mi templo. Y eso es lo que a ustedes les pertenece, nada más mi templo. Ustedes no se van a dedicar a criar bueyes, a criar ovejas, a sembrar, a cultivar, a vender. No. Ustedes se encargan tiempo completo para el cuidado de mi iglesia. Entonces, quitamos una tribu. Eso es la heredad. Eso es la heredad. La heredad es lo que ellos heredaron. O sea, lo que tienen ellos para trabajar. O sea, estar nada más en el templo. O sea, cuidar el templo. Ellos les toca
levantarse todo el día, barrer el templo, limpiarlo, cuidarlo, administrar todas las cosas del templo, recibir a la gente, orar por la gente, tener las candelas prendidas, tener, si tengo un problema, aquí lo recibo, o sea, tiempo completo para eso, mientras el resto del pueblo estaban sembrando, estaban cosechando, estaban criando bueyes, estaban criando ovejas, llegaban en tiempos, en algunos momentos, en algunas fiestas, llegaban al templo y hacían la actividad religiosa, pero se devolvían a hacer sus trabajos, ¿verdad? Y los únicos que trabajaban en el día de descanso eran la tribu de Leví, que eran los levitas. Todos los demás estaban haciendo la obra de Dios. Ellos estaban tiempo completo en la administración del templo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué van a vivir? ¿Cómo se van a Eso me alimentar? pregunto yo, ¿de qué van a vivir entonces? Vean qué bonito, y ahí yo creo que es una enseñanza muy linda para estos tiempos. Tenemos, bueno, ellos ya, la tribu de Leví no tiene tierra, entonces ahora tienen 12 tierras para repartirse entre los 12 hermanos que quedan, ¿verdad? Entonces por eso es que se habla de las 12 tribus de Israel, aunque eran 13, repartieron. Entonces si usted cuenta en el mapa que les pasé, hay 12 manchas y nunca se ve la tierra de Leví, ¿verdad? Ellos viven de los diezmos del pueblo. Pero vean qué bonito, porque eran 12 tribus. Cada tribu diezma un 10% de lo que ellos ganan. Si cada tribu ganara lo mismo, entonces un décimo de lo que yo gano se lo doy a la tribu de Leví, en lo que gana Kenia, que es otra tribu, se lo da a la tribu de Leví, y entonces la tribu de Leví vive con un 120% del resto de las tribus. Entonces vean qué bonito, porque es la manera de Dios que dice, vea, si usted trabaja para mi obra, usted no tiene que morirse de hambre. Si usted trabaja para mi obra, yo lo voy a cuidar. Por eso a mí me da tanta tristeza cuando uno ve un sacerdote que la está pellejeando y que no sabe dónde dormir, y porque no hay un pueblo que lo cuide, que esté ayudándolo a ellos, ¿verdad? Entonces es la manera que Dios les decía, tranquilos, ustedes van a vivir mejor que el resto. Eso sí, cuando había problemas y perdieron la tierra prometida, ahora les voy a contar un poquito de eso, dejaron todos de asistir al templo, dejaron todos de diezmar, la tribu de Leví la vio fea. Y ahí en el templo tenían que tener su cultivo de maíz y lo que sea para poder subsistir ellos, porque no habían diezmos. Entonces, los primeros que sufrían cada vez que el pueblo se rebelaba con Dios era la tribu de Leví, porque dependían de los diezmos que les daba el resto del pueblo, ¿verdad? Entonces ellos, y entonces Dios lo primero que decía es, mire, a mí no me gusta, y eso lo vemos en Nehemías, en el libro de Nehemías, que es cuando el pueblo de Israel vuelve a la tierra prometida, lo primero que instituyen son todas las actividades religiosas, y dice, a mí no me gusta ver a Leví, a la tribu de Leví, cosechando, a ellos no les toca hacer eso. Empiecen ustedes a diezmar porque ellos tienen que comer. Y si ustedes no les dan diezmo, ellos tienen que cultivar. Y si están cultivando, no hay quien esté orando y quien esté cuidando el templo. Yo necesito que haya gente tiempo completo. Y ustedes tienen que sostener a este pueblo. Ustedes tienen que sostener a esta organización para que ellos puedan subsistir, ¿verdad? Llevándolo a tiempo presente, igual nosotros tenemos que cuidar a los que están tiempo completo, cuidándonos a nosotros en la parte de la fe. Los sacerdotes, la iglesia, todas las órdenes misioneras que existen, que muchas veces la están pellejeando porque la gente dice, no, yo no creo en el diezmo. Usted dice, muy bonito usted porque usted come todos los días, pero ellos que viven de eso, ¿qué hacen? ¿Verdad? ¿De qué subsisten? Entonces, creo que es algo muy bonito que Dios nos enseña cuando Él reparte la tribu las 12 tribus de Israel. Entonces, aquí estamos en el mapa que yo les pasé a ustedes. A mí me hizo mucha gracia porque cuando vi este mapa dije, mira qué vacilón. En el puro centro del mapa está el río Jordán. Del mapa hacia la derecha está lo que es el desierto y el mapa hacia la izquierda es la tierra prometida. Esa franja que está ahí es lo que siempre le prometieron a Abraham, a Isaac, a Jacob. Esa es la franja que ellos le prometieron. Y yo siempre me había imaginado que estaba el desierto, estaba Egipto
estaba el desierto y estaba la tierra prometida. Entonces, que le entraron a la tierra prometida desde este lado. Y cuando vi ese mapa dije, no, mira qué vacilón, entraron desde el otro lado. Pero resulta porque que ellos, Egipto está aquí abajito y Canaán, pues la tierra prometida, está un poco más arriba. Entonces ellos empezaron a dar vueltas y le entraron de derecha a izquierda. Entonces, cuando dice que Manasés, que Gad y que Rubén habían escogido una heredad fuera de la tierra prometida, es esa zona que vemos ahí. La mitad de la tribu de Manasés se quedó afuera con Gad y con Rubén. Esas tribus quedaron por fuera de la tierra prometida, como el lado del desierto, por así decirlo. Eso sí, Dios les dijo, mire, ustedes les pertenecen a esa tierra, pero ustedes van a entrar a la tierra prometida, ayudar a sus hermanos a despejar esa tierra, a todas las peleas, y después de que se reparten la tierra, se devuelven a lo que yo les prometí. Pero no es que ustedes, porque esa tierra no era de nadie, era desierto. No es que ustedes, como no les voy a dar tierra prometida, no van a entrar en la guerra. No, no, ustedes tienen que pelear junto con el resto de sus hermanos. Y después empiezan, cuando ya desalojan la tierra prometida, empiezan a repartírsela. Que Manasés dice que eran muchísimos, entonces ocupaban una tierra más grande. Ahí vemos que la otra mitad de la tribu de Manasés, ahí es un montón de gente. Y que Isaacar, y que Zabulón, y que Neftalí, y que Aser hacia el norte, Efraín y Dan, y después hacia abajo Benjamín, Judá y Simeón hacia el sur. En todas esas tierras, en todas esas zonas que están ahí. ¿Ok? Uy. Después de que ellos tienen la tierra prometida, tienen la tierra ahí, empiezan otros libros muy, muy importantes que hablan, que son los libros de jueces y después los libros de reyes, que hablan sobre cómo se empezaron a administrar políticamente ya estas tierras, ¿verdad? Por ejemplo, si ven ahí abajito a la izquierda están los filisteos. Sansón, la historia de Sansón, que está en Jueces, los que se pelean y los que siempre se pelearon fueron con los filisteos, esos que estaban ahí a la izquierda. Los filisteos trataban de agarrar toda la zona de Judá y conquistarla, y Sansón los mantenía a raya. Entonces es muy interesante que ahí están los filisteos. Ahí están los moabitas, los amonitas y los arameos, ¿verdad? Y los edomitas, ahí en el sur, ven edomitas, que es toda la zona donde estaban los hijos de Esaú, todas en las zonas ahí hacia abajo, ¿ok? Pero arriba también habla de arameos, que están casi como en el mar, no sé. Ajá, sí. Arameos, entonces están arameos arriba y están en el sur también. No, arriba están los arameos, amonitas, moabitas, edomitas y filisteos. Son como los reinos que estaban ahí alrededor de ellos. En constante pelea y tratando de meterse, ¿verdad? A pelear. Y el pueblo de Israel, por medio del cuidado de Dios, siempre mantuvo su tierra prometida ahí. Eso es lo que vemos en Jueces. Después de Jueces, ellos dicen, mire, todos los pueblos tienen reyes, nosotros queremos tener reyes. Y Dios dice, ¿para qué quieren tener un rey? Pues nosotros queremos tener rey. Bueno, está bien, les ponemos un rey. Y tuvieron a Saúl. Saúl es el primer rey, era un mae altísimo, guapísimo, lindísimo, pero lo que no servía para nada, Dios lo desecha y viene David. David es el que se pelea con Goliat, que era chiquitillo y muy bonito. Escogido por Dios, Dios lo unge, lo escoge y lo pone como rey de todo el pueblo de Israel, de toda la tierra prometida. Después de David nace Salomón. Salomón es el que es súper sabio, que sabe montones y que es el pasaje que dicen que llegó dos mujeres con un niño y las dos mujeres decían, yo soy la mamá de este chiquito, y entonces Salomón dice, bueno, hagamos una cosa, partamos el chiquito de la mitad y le damos la mitad de un chiquito a uno y la mitad al otro. Y entonces una mujer dijo, no, yo prefiero que mi hijo se lo deje a esta otra mujer antes de que verlo muerto. Entonces Salomón dijo, ok, entonces usted es la verdadera mamá. Entonces era una sabiduría lindísima que tenía Salomón. Pero Salomón, aunque era súper sabio, empieza a meter otros dioses y empieza a tener relación con la reina de Saba, que era de Egipto, y empieza a tener otros dioses, y entonces empiezan a haber problemas
en la tierra prometida. Después de Salomón, Salomón es el último rey, y el tercero, y el último, que domina sobre toda la tierra prometida. Ya la tierra prometida empieza a dividirse y a cortarse, y empiezan a ver los problemas que tenemos en todo lado. Entonces, por ejemplo, para ubicarnos un poquillo en la historia, Josué 13:8 habla de que las tribus de Rubén, de Gad y de Gad, así como la otra media tribu de Manasés, había recibido ya como heredad la parte en el reparto hecho por Moisés, siervo del Señor, se les había asignado en Transjordania. Entonces vemos ahí por qué es que Manasés, Gad y Rubén se quedaron afuera del otro lado del río Jordán, ¿verdad? Porque ya ellos habían, como por así decirlo, negociado con Moisés esa parte, ¿verdad? Pero entonces toda esta historia que les conté de David, que es ya después de lo que estamos leyendo en Josué, sale un personaje que es el rey que le sigue, que es Jeroboam. Si quiere le leo ahí Jeroboam, porque la doña Roxana de leer, pero entonces voy a leérselo yo. Primera de Reyes 11:26. Jeroboam, hijo de Nat, era oriundo de Sereda. Su madre se llamaba Serúa y era viuda. Siendo siervo de Salomón, se rebeló contra el rey. Las circunstancias de su rebelión contra el rey fueron estas. Salomón estaba construyendo el terraplén para cerrar la brecha de la ciudad de su padre David. Jeroboam era un tipo fuerte y competente. Y cuando Salomón advirtió cómo trabajaba el joven, lo puso al frente de todos los trabajadores de la casa de José. Un día en que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo y estaban los dos solos en el campo. Ahías agarró el manto que había puesto, lo rasgó en 12 trozos y le dijo a Jeroboam: quédate con 10 trozos, pues esto dice el Señor, Dios de Israel: voy a quitarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. A él le daré una tribu en consideración de a David mi siervo, y a Jerusalén, mi ciudad preferida entre todas las tribus de Israel. Lo haré así porque me ha abandonado para adorar a Astaré, diosa fenicia, a Quemos, dios moabita, a Melicón, diosa de los amonitas, y no ha seguido mis caminos ni ha practicado lo que me agrada, mis mandatos y decretos, como sí lo hizo su padre David. Entonces aquí Jeroboam, a través de esta palabra que le dio este profeta, le dan 10 tribus y solo Salomón se queda con 2 tribus, que las 2 tribus son los de Benjamín y los de Judá. Y las otras 10 tribus se divide el reino y las tiene Jeroboam. Al final hay una pelea grandísima. Jeroboam es un rey malísimo, le hace caso a sus amigos jóvenes y solo torta se jala, y empiezan ellos a perder la tierra prometida. Y aunque aquí Dios está criticando que Salomón había entrado en idolatría, con el tiempo los pueblos de arriba, los pueblos del norte, también empiezan a entrar en idolatría, y entonces empiezan a perder la tierra prometida. Y entonces el reino de Israel se divide en 2. En el reino del norte, o el reino de Israel, y el reino del sur, o el reino de Judá. Después del tiempo, y como los dos empezaron a entrar con idolatría, son invadidos, y Dios dice: mire, como ustedes no han sido fieles conmigo, yo no puedo ser fiel con ustedes. Y Dios siempre lo pone como cuando una mujer es infiel con su esposo, y entonces su esposo ya no puede como cubrirla. ¿Por qué? Porque había sido infiel. Esa es la imagen que Dios pone, y esto lo vemos mucho en los profetas menores. Los profetas menores son una serie de libros pequeños que hay al final del Antiguo Testamento, que habla de este momento, cuando están a punto de perder la tierra prometida. Entonces, el reino del norte es invadida por el rey asirio, o el reino asirio, y el reino del sur, con el tiempo, es invadida por el reino babilónico. Los asirios eran súper salvajes, eran asesinos, agarraban y mataban y destruían todas las ciudades, y toda la herencia de todos esos 10 tribus de Israel se perdió. Nunca más el pueblo de Israel pudo obtener. Con Babilonia, que con el tiempo
no fue en el mismo momento, sino con el tiempo, invadió Judá, ellos tenían una estrategia diferente. Ellos agarraban algunos personas influyentes y se las llevaban a Babilonia a vivir con ellos, les cambiaban el nombre, les cambiaban las tradiciones y después los metían en sus pueblos y entonces ellos que fueran como de influencia para el resto. Entonces encontramos la historia de Daniel. Daniel es aquel historia, es un libro de Israel, de la Biblia, que habla sobre que lo fueron y lo metieron con los leones y los leones no se lo comieron, que a los amigos lo metieron en un horno y el horno no los quemó y ellos no se dejaron influenciar por Babilonia y llegaron a ser muy importantes para el reino de Babilonia. Entonces todas esas historias son interesantes porque nos empiezan a enseñar cómo es que al final de cuentas el pueblo de abajo se mantuvo puro, por así decirlo. Y entonces, después de este momento, cuando ellos logran obtener la tierra prometida otra vez, que logran entrar otra vez a la tierra prometida, ya no entran a toda la tierra prometida, sino al reino del sur, al reino de Judá. Y entonces ya no se habla de Israel o del pueblo de Israel, sino se habla de los judíos. Lo que estaba oyendo de este rabino judío colombiano que estaba leyendo hace un rato que les dije, es que las 12 tribus de Israel, o sea, las tribus del norte, cuando volvieron a su tierra, ya eso estaba totalmente destruido. Entonces ellos se fueron a la parte sur. Entonces, aunque eran la zona de la tribu de Judá, también estaban ahí los de Neftalí, los de Zabulón, los de Isaacar. Entonces ya los judíos se olvidaron de seguir la genealogía de hijo de quién es usted y a cuál tribu pertenece. Ya ahora somos judíos. No importa de qué tribu pertenecen, pero ya ahora somos judíos. Entonces, por eso es que en el tiempo de Jesús, que Jesús está ahí entre Jerusalén, Belén, al principio del Mar Muerto, que ahí está el mar de Galilea y todo eso, donde se movió Jesús, él estaba rodeado de un montón de pueblos que conocían la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque habían sido de la tribu de Efraín, habían sido de la tribu de Manasés, pero se habían mezclado, habían hecho un cambio raro y entonces por eso los judíos odiaban tanto a los samaritanos, por ejemplo, a los que vivían en Samaria, porque eran primos nuestros, pero se habían mezclado y no habían sido fieles con Dios. Pero entonces, por ejemplo, cuando Jesús se va al pozo y habla con la samaritana lo primero que le dice es, ¿por qué un judío está hablando conmigo? Ustedes no hablan con nosotros. Y entonces Jesús empieza a hablarle y la samaritana dice, sí, yo sé que va a venir un Mesías y yo sé que el Mesías tiene que tener y esta característica. Entonces uno se pregunta, ¿por qué es que sabía tanto de la historia de Israel? ¿Por qué? Porque venía de toda esta parte, de todos estos hermanos separados, por así decirlo, que estaban ahí alrededor de toda la tribu de Judá, toda la zona de Judá. Entonces entendemos por qué pasaron todas esas historias. ¿Okay? Entonces, como conclusión, y yo creo que es una de las historias más bonitas o de las cosas más interesantes, el plan de Dios nunca fue levantar una familia con una sola costumbre, sino fue levantar un pueblo con diversidad. La idea de Dios no era agarrar a los hijos, a los rubenitas que hacían las cosas de una sola forma y eran así y se comportaban así y este es mi pueblo. No, no, no. Él dijo, yo voy a agarrar un montón de naciones con diferencias, con diversidad, que a uno le gusta orar de una forma, al otro le gusta hacer las cosas así, o sea, totalmente diferentes y diversos. Nunca ha sido el plan de Dios que todos seamos iguales. Nunca ha sido el plan de Dios que todos adoremos igual, que vayamos a la misma iglesia, que oremos todos así o que oremos todos así. No, no, nunca ha sido el plan de Dios ese. El plan de Dios siempre fue hacer un pueblo constituido de un montón de naciones diversas. Entonces, que los africanos
nunca ha sido la idea de Dios que haya un solo idioma y que solo hablen de una forma y que hagan y que bailen de una forma. No, 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 no. Dios le encanta la diversidad. Y nunca la idea de Dios es hacer que todos seamos iguales. Porque no somos iguales. Y nos gusta hacer las cosas diferentes. Y en la diversidad está la grandeza. Y entonces la enseñanza de las 12 tribus de Israel es Dios es un Dios diverso y el pueblo de Dios es un pueblo diverso. Entonces no importa que vayamos a una iglesia o que vayamos a otra iglesia que nos gusta hacer unas actividades y a otros nos gusta hacer otro tipo de actividades. Si estamos todos dentro de la misma carpa, si estamos todos dentro de la misma cobija de lo que es llamarnos cristianos y tenemos a todos a Cristo en nuestro corazón, no importa cómo son las cosas, todos somos parte del plan de Dios. Y ahora hay una tendencia mundial de que tengamos la misma moneda, el mismo idioma, que hagamos todo así, que tengamos las mismas enfermedades, o sea, que todos seamos iguales. Y el nuevo orden mundial lo que busca es eso. Y eso no es parte del plan de Dios. El plan de Dios siempre ha sido que seamos diversos y que mantengamos nuestras culturas. Que los latinos sigamos siendo latinos y que los europeos sigan siendo europeos y que las cosas las hagan diferentes. La otra gran enseñanza que nos deja esta historia es que nosotros como hijos de Dios somos adoptados y pertenecemos a las tribus de Israel. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios dice, este es parte de mi pueblo y estos vienen de la tribu de Judá y entren todos dentro de mi tierra prometida. Dios nos adopta. Igual como Jacob agarró a Manasés y a Efraín, que no eran enteramente judíos, sino tenían mitad egipcios, y él dijo, no, no, ustedes les pertenece igual la misma promesa y les voy a dar una tierra igual, no voy a hacer acepción, no es que ustedes son hijos míos, pero como de segunda categoría, no, no, ustedes tienen la promesa más grande. Inclusive Manasés, como eran un montón de gente, tienen un montón de tierra, es el pueblo, es la tribu que tiene más tierra. Y eran como hijos ilegítimos, porque no eran hijos enteramente judíos. Igual Dios nos agarra a nosotros y nos dice, ustedes son de la misma tribu y ustedes vienen de parte de Jesús, son de la tribu de Judá, venga. Y entonces la promesa que Dios hizo para la tribu de Judá es para nosotros como cristianos también, porque nosotros pertenecemos a la tribu de Judá. Dios nos adopta y nos hace partícipes y pertenecemos a las mismas promesas que Dios le hizo a Israel. Si no fuera así, todo lo que Dios le prometió a Abraham sería para aquellos como Abraham. Pero no, cuando leemos en la Biblia una promesa que le hizo a Abraham, es una promesa que me hizo a mí también. Y donde quiera que yo vaya, yo voy a ser bendecido porque yo vengo de la tribu, yo vengo de adoptado, yo soy un hijo de Dios, ¿verdad? Y eso es muy importante entenderlo. Y tenemos que saber quiénes somos para entender lo que Dios tiene para nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito aquí en esta tierra. Dios nos mandó aquí a esta tierra con una misión específica. Tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, para poner en práctica esa misión y hacer lo que nos toca hacer en esta tierra. La próxima semana vamos a hablar un poquito de propósito y vamos a ver un poco de qué significa la obra de Cristo. Pero me pareció muy bonito esta parte, esas tres conclusiones que nos ha dejado el estudio de hoy. Y eso es lo que tengo para ustedes. ¿Qué les ha parecido? Muchas gracias. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, muchas gracias. Cada fin de reunión yo que así, qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, gracias a Dios y bendito sea Dios que nos estás ayudando, ¿verdad? Porque sí, yo sigo insistiendo, yo estoy requete pañales, ¿verdad? Entonces, de ahí, son cositas que uno va aprendiendo, ¿verdad? Que a mí como me gusta tanto eso, entonces yo estoy felicísima. Y cuando Mari y ellos dijeron que seguro no podían, dije yo, ay, solo falta que Esteban la suspenda, no que no la suspenda. Pero es que es interesantísimo conocer todo eso y eso es tan bonito aprender y saber cómo... Claro. Sí, es que esa historia es bellísima, sí, sí, sí. Y cuando uno empieza a leerla, ahora que estamos leyendo Josué, empieza uno a ver un montón de cosas y la idea es que la historia no se vuelve algo así como lejano allá de un pueblo, sino
qué significa para mí, qué es lo que tengo enseñanza para mí. Y entonces cuando hablan de Jerusalén y la importancia de Jerusalén y la importancia de la tribu de Judá y la importancia del Mesías, y entonces ya uno empieza a ver, ok, Jesús, y ya como uno se sabe el otro lado de la historia, Claro, todo lo que hizo claro. Jesús, entonces empieza uno a relacionar un montón de cosas y empieza a tener como más sentido todo lo que hizo, Claro, todo lo que hizo Dios. claro, Entonces es importante por conocerla supuesto. para eso, para ver cómo Ajá. la aplico en mi vida, ¿verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Exacto. Eso es Entonces, de la tribu de Judá fue con donde salió, ¿cómo se llama? El chiquitito, digo yo, el que, bueno, y de ahí salió David, David, de tribu de Judá salió David. Eso es lo bonito, ver después cada pueblo y ver las descendencias bien de cada pueblo, como anotarlo, ¿verdad? Porque al menos a mí me encanta aquí esto de Jacob y de Abraham y Jacob y Saúl y todo, y después ir viendo cada pueblo, la descendencia, ¿verdad? Y por qué Judá fue como el escogido, entonces eso lo que bonito sería verlo, ¿verdad? Sí, muy, muy interesante. Y eso lo vamos a ver un poquito la próxima semana. Jesús tenía que cumplir tantos requisitos para ser considerado el Mesías, y uno de esos era que tenía que venir de Belén, después que tenía que venir de Egipto. Entonces uno dice, ¿cómo puede nacer en Belén y después venir de Egipto? ¿Cómo? O sea, había un montón de cosas que tenía que cumplir Jesús para ser considerado el Mesías. Y cuando uno ve toda la historia, uno dice, Dios tenía el plan perfecto, trazado desde tiempales. Requete perfecto. Entonces se vuelve muy La lindo. próxima vez lo que tenés que hacer es que no se te adelanten ciertas personas, ¿verdad? Esta es una luna muy apretada. Se aprovecha de que es el hijo, ¿verdad? No, me encanta todo esto, me encanta. Ay, sí, a mí también me Me fascina. gusta mucho. Y Sí. sí, y ver toda esta historia me encanta porque nos vamos como acercando mucho a toda la vida de Jesús y toda esta cosa. Ahora tengo un sobrino que va para Tierra Santa, Marco, Esteban, ¿Así? Marco Hidalgo. Ay, qué Y lindo. le decía a Marquito, ay Marquito, un día esto lo estoy evangelizando, le digo, Marquito, vea, y hasta le mandé el mapa, le digo, vea Marquito, el mapa, vaya, ahora que va por Tierra Santa, ubíquese en el mapa, y ahí le estoy contando más o menos para que, qué interesante, ya que yo no puedo ir a Tierra Santa, por lo menos aquí me siento ahí como que ando por esa playa. Usted no sabe todavía, deje de estar diciendo que no puede ir, usted no sabe. Usted no sabe si Diosito dice, voy a mandar a la Cuñis para allá. Después de que termino este curso, ir a Tierra Santa. No, pero sí lo decía yo a Marco, mi sobrino de Marquito, vea y le hace Josué, y vea esto, y vea porque él es, bueno, después de viejo sí es muy espiritual. Y entonces me dice, ay, sí, qué interesante, pero me decía, ¿cuál Josué? Y es que en inglés es Joshua. Entonces yo, Josué, ¿y cuál era Josué? Que dejó Moisés después, ¿verdad? Yo evangelizando ya a Marco para que ahora que vaya a Tierra Santa, entonces ya me dijo que sí, que iba a sacar el mapa y que iba a empezar a averiguar más cosas para ir más empapado allá, este viaje que va a hacer él. Interesante, ¿verdad? Esos viajes Sí. definitivamente hay que hacerlos con guía, porque también estando ahí Sí. uno aprende un montón de cosas que tampoco. Sí. Y después no solo la historia de José, la historia de Jesús, sino después los apóstoles y por dónde anduvo Pablo y dónde anduvo Pedro, y eso se vuelve también. Ay, sí, qué súper lindo, lindo. sí, una belleza, sí. Bueno, que Dios te bendiga muchísimo a los dos, porque a los dos, de verdad, por sacar el ratito y por ayudarnos a nosotros, ¿verdad? Bueno, a mí más, pero porque Yanita, ¿qué va? Yanita va a ser santa, más bien. No, más bien muchas gracias y ojalá que de verdad que Mari y Javier se nos unan, pues para que, ¿verdad? Para sentirnos que ese trabajo tan grande que está haciendo más bien que lindo. Y en Kenia, qué bonito que más personas estuvieran aquí, ¿verdad? Empapándose de toda esta historia. Pero bueno, Dios tiene un plan y Dios quiso que fuéramos escogidas, ¿verdad? Exactamente. Exacto, sí. Pero